responsables. A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Amigos, bienvenidos a otro Contigo Liberalmente, este 9 de marzo de 2023. Para comenzar, recordar que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catrín Manzano, en la producción José Ricardo Quijaya y Pacheco, en los controles José Gregorio González, y también pedirles que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de RCR y a todas nuestras plataformas digitales como @RCR750, y en mis redes personales me pueden conseguir como @wperdomo_d. También recordarles a nuestros aliados comerciales, y me refiero a nuestros amigos de Perfect Hair, y es que con ellos pueden tener el cambio de look que siempre has soñado y dejarlo en manos de los expertos que están en el salón Perfect Hair, los especialistas en el corte y la química. Recordemos que nuestros amigos de Perfect Hair están en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, y los pueden seguir en @salón Perfect Hair y comunicarse con ellos a través del 0414-322-9628. Y también decirles que llegó a Caracas el Paraíso Dental, sí, como lo escuchan. El Paraíso Dental llegó de la mano llegó para ser, perdón, de Caracas, la ciudad de las sonrisas más bellas. Ellos los pueden conseguir en la Plaza Madariaga del Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, en el consultorio Paraíso Dental. Se pueden comunicar con ellos a través del 0212-481-9776 y el 0424-320-4222. Los pueden seguir en Instagram como @doctora_piso_sonrisa_dm y @paraíso dental. Bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante especial, y es porque obviamente en el tema del debate político que se está dando en Venezuela han surgido también debates ideológicos, y por eso el día de hoy yo he querido invitar a dos grandes analistas que conocen muy bien las bases ideológicas de una organización a la que admiramos y a la que estoy tengo grandes amigos allí, que es 20 Venezuela. Y por eso hoy hemos querido invitar a Catalina Ramos, que es egresada de la UCB, coordinadora de Asociaciones Ciudadanas de 20 Venezuela, y a Miguel Ángel Martínez Meucci, doctor en conflicto político y procesos de pacificación. Ha sido profesor de estudios políticos en diversas universidades de Venezuela y Chile. Yo les comentaba al inicio que en 20 yo tengo grandes amigos, y yo considero que Catalina y Miguel Ángel son parte de esas amistades, y los he querido invitar porque esta semana en las redes sociales y en el discutir político de Venezuela surgió, ¿no?, nuevamente la, el debate de que si 20 Venezuela es un partido liberal. Y esto, voy a comenzar por Katy, pero esto, Katy, nosotros sabemos, siempre hemos sabido que 20 Venezuela es un partido liberal. Y de hecho, somos de los que decimos que gracias a 20 hemos visto que el país es liberal, ¿no? Que gracias a 20 Venezuela uno ha podido encontrar los testimonios de los venezolanos que son liberales y no lo sabían. Entonces, preguntarte, Katy, reafirmar, ¿no? 20 Venezuela es entonces un partido liberal, y cómo están las bases fundacionales ideológicamente de 20 en ese sentido. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar contigo de nuevo, William, y por supuesto en la compañía de Miguel Ángel Martínez, que también es un gran amigo, y con él hemos transitado este camino de construcción de un partido, del único partido liberal que hay en Venezuela. Justamente ayer conversaba yo por otra razón que tenía que ver con el Día de la Mujer y cómo surge la iniciativa de 20, de cómo nosotros, de haber hecho una campaña ciudadana para una específica candidatura de la Asamblea Nacional del 2010, pasamos a tener la inquietud de construir un partido político. Y en esa época, yo comentaba ayer, nosotros recorrimos todo el país. Primero porque para aquella campaña hubo que hacer 24 comandos de campaña específicamente. Pero luego, después que el proceso de las primarias del 2012 sucedió, etcétera, nosotros volvimos a todos esos estados y nos volvimos a reunir con la gente que quería seguir haciendo algo más, que nos decía qué viene ahora.
Y en esas discusiones les preguntábamos, y tenemos muchísimos documentos hermosísimos de lo que recopilamos en esa época, le preguntábamos a la gente, pero ¿qué quieres tú? O sea, hay una oferta de partidos políticos en el país determinados que tienen estos principios, estas ideologías, etcétera. ¿Qué es lo que esperas tú? Y ahí nos dimos cuenta que el venezolano, en términos generales, que lucha por la libertad y no por el acomodo, siempre ha estado claro, aunque no, digamos, académicamente, por decirlo de alguna forma, no lo sabía, que la libertad implica unas ciertas cualidades de la vida, del desarrollo de la vida y posteriormente de una sociedad y de una república que están allí y que estamos esperando que logremos que surjan para desarrollarnos como individuos. Y había de todo, por supuesto, había gente de distintas fe religiosas, que ha sido uno de los debates en estos días, por cierto. Pero lo importante era que entendían y entendíamos, y por eso nosotros nos pusimos en eso, que el ejercicio de la libertad con principios, con valores y con responsabilidad es lo que necesitamos en Venezuela. Y así surge Vente. No puedo decirte que de una vez dijimos, esto es un sello liberal, ya tiene estos parámetros técnicos y académicos, etcétera, porque no sería verdad. Pero lo que recogimos en ese momento y luego con aliados estupendos, académicos e investigadores, bueno, Miguel Ángel fue uno de ellos, trabajamos todo lo que tenían esas ideas de fondo, discutimos durante meses en la Dirección Ejecutiva Nacional de esa época y los aliados, el libro de Antonio Canova y de Un Estado de Derecho de Individuos o Masas, y vimos cómo esas discusiones nos fueron llevando a construir lo que fueron en aquel momento nuestros principios fundacionales de 2012. Con eso partimos y luego, por supuesto, nos hemos ido hecho acompañar de grandes pensadores como el caso de Miguel, pero podría nombrarte varios otros, Tomás Arias, una serie de aliados que son parte de Vente también y con los cuales entonces sí hemos ido profundizando en todo lo que son estos principios que nos configuran como el único partido Vamos a liberal del hablar del país. liberalismo en Venezuela específicamente con Miguel Ángel, ¿no? Hacer un análisis de ello, pero Katy, no quería dejar de preguntarte, en esta búsqueda, ¿no? de ver cuáles eran las bases del partido, nace también más adelante la propuesta país que se tiene y que es lo que ahora prácticamente se le está proponiendo a Venezuela como parte de estas primarias de la oposición, que es Venezuela Tierra de Gracia. Y entonces, en ese sentido, quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que son, digamos, las bases de Venezuela Tierra de Gracia que te terminan de decir que la propuesta de Vente Venezuela es construir una verdadera república liberal como la soñaron los padres fundadores, ¿no? Que esa frase siempre me ha llamado la atención, aquello de construir esa verdadera república liberal. En Venezuela antes no lo había y ahora con esta Venezuela Tierra de Gracia sí va a haber una república liberal. Es correcto, fíjate. Si podemos decir que hay algo bueno o positivo de este sistema criminal en el que hemos estado inmersos, es que le ha hecho evidente al venezolano que toda la intención de hacerlo sumiso, de convertirlo en súbdito, es justamente lo contrario de lo que el individuo como persona y ente libre, como ciudadano, quiere. Y el venezolano no es diferente a los demás. Entonces, cuando tú me preguntas cómo sabemos que al configurar Venezuela Tierra de Gracia es una propuesta liberal, bueno, porque justamente es una ruptura radical con todo aquello que hasta ahora hemos estado viviendo, todo lo que tiene que ver con el militarismo, el clientelismo, el populismo, el cogollismo, hasta el tema del unitarismo per se, todos estos males, el estatismo, ya el ciudadano se ha dado cuenta durante todo este tiempo que eso no nos lleva a ninguna parte, que eso solo nos convierte en súbditos, que solo nos limita. Hablaba justo ayer de eso también por el tema de la mujer, que diría, bueno, pero es que el 60% de los liderazgos de las mujeres, de los hogares son regidos por mujeres. Sí, pero no han servido de nada, pues en un país en donde todo está controlado, tienes que estar sujeto a una misión, a una dádiva, etcétera. Nosotros justamente lo que queremos es una ruptura profunda de raíz con eso para convertirnos en una propuesta que lleve al país
donde el ciudadano es el centro, el individuo, el ciudadano y su autodesarrollo, donde él pueda tener Estado de Derecho, donde tenga libertades, por supuesto con responsabilidad, pero donde el mérito, el esfuerzo, el talento es el que determine cuál es su posición, cómo avanza en la sociedad, cómo constituye su familia y cómo construye y convierte en realidad sus sueños. Eso es lo que nosotros queremos en esencia en Venezuela Tierra de Gracia, que por supuesto, al desencadenarlo por temas, por áreas, por ámbitos, como todo lo que conlleva una sociedad, tiene propuestas de políticas públicas específicas para cada una de las áreas, de la economía, del ambiente, de la educación, etcétera. Pero en general, ese es el centro de la propuesta y hacia allá vamos. Y eso es liberal. Mm, así es. Ahora, Miguel Ángel, quisiera preguntarte, tú que haces análisis político, que conoces la realidad de Venezuela, ¿Venezuela o los ciudadanos venezolanos están preparados para construir una república liberal luego de pasar más de 40 años de socialismo puro y duro y también vegetariano, ¿no? Porque hay algunos políticos que han querido vender el socialismo, bueno, este socialismo light. El ciudadano de a pie está preparado para afrontar lo que sería una verdadera república liberal, y si el ciudadano en el interior del país, en su esencia, es liberal y no lo sabe. ¿Tú estás de acuerdo con esa teoría o crees que hay que construir todavía una fuerza liberal dentro del país? Tienes el El micrófono micrófono. silenciado. Ajá, ahora sí. Sí, primero Williams, bueno, gracias por la bienvenida a tu programa y un saludo también a Catalina. Este, Quizás podemos empezar por ver qué entendemos por liberal, ¿no? Ujú. Porque hoy en día justamente pudiéramos decir que se trata de un término polisémico, con múltiples significados, con múltiples connotaciones. Entonces, lo primero quizás sería decir, bueno, ¿qué entendemos por liberalismo? Y liberalismo, pudiéramos decir, es una forma de entender la vida política en donde o sea, que se sustenta, que se basa en la autonomía racional y moral del individuo. Frente a otros sistemas en donde se imponen consideraciones de carácter colectivo, donde se imponen organizaciones que imponen el colectivo sobre lo que dice el individuo, y estas pueden ser más de izquierda o pueden ser más de derecha, en el sentido de que ya sea la tradición o ya sea un programa político estatista o ya sea una visión en general colectivista, esto se va imponiendo sobre los individuos y los individuos quedan demasiado atados por los compromisos de una sociedad, ya sea del Estado o de la tradición. En el caso del liberalismo estamos diciendo que una sociedad debe edificarse sobre la posibilidad de que cada individuo sea autónomo para tomar sus decisiones, partiendo de que es una criatura racional y que tiene la dignidad moral para tomar dichas decisiones, siempre y cuando no perjudique los derechos del otro. Ahí es donde empieza a haber los problemas con respecto a lo que es el liberalismo. Obviamente mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Correcto. Ahora, esto en Venezuela, para aterrizarlo a lo que tú estás Sí. diciendo, el problema es que nosotros tenemos muchos años, después de vivir lo que yo he llamado el siglo petrolero venezolano, nos hemos acostumbrado a que el Estado provee una cantidad de ventajas. Esto en sí mismo no es negativo, ni tiene por qué ser de alguna manera negativo. El problema es cuando se maneja de forma tal que la autonomía del individuo va quedando subsumida dentro de la voluntad de los gobernantes, dentro de la voluntad de quienes gobiernan, de quienes manejan el aparato del Estado. Porque se comienzan a formar mecanismos clientelares que van adulterando la relación entre esfuerzo y recompensa, y por lo tanto el espíritu del trabajo. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy en día en Venezuela? Estamos en una situación en la cual el Estado colapsó. Colapsó como producto de la corrupción, de un programa socialista, de las expropiaciones, de todo lo que ya los venezolanos sabemos muy bien. Y en estas condiciones, los venezolanos nos hemos visto obligados a prescindir de todas las ayudas del Estado, de alguna manera, de una manera u otra. Con lo cual estamos recuperando por la vía dura, por las malas, estamos recuperando la conciencia de que solo nuestro trabajo nos permite salir adelante. Y en esa coyuntura tan difícil, creo yo que el país está recuperando el sentido de lo que es la libertad.
Ahora, le voy a preguntar a ambos, si quiere me contesta primero Miguel y luego Catalina, ¿no? Sin duda, como bien ha comentado Miguel Ángel, el liberalismo también ha evolucionado y ha abierto el debate porque pues el mundo va avanzando y con ello las ideas, ¿no? Políticas también. Pero también se han ido incluyendo algunos temas que la izquierda y el socialismo se han ido apropiando como sus propias banderas. Yo siempre estoy tratando de discutir de que hay temas, y específicamente temas sociales, que quien principalmente lo defiende son pensadores liberales, pero que el socialismo se lo ha apropiado como suyo, ¿no? Entonces, cuando tú dices, bueno, yo defiendo estos temas sociales, pero no creo en el colectivismo, entonces te tachan es de socialista o te tachan es de conservador, cuando en realidad, como mencionaba Miguel Ángel, uno como liberal defiende la libertad individual, es decir, tu vida sin la intervención del Estado, y eso incluye ni siquiera que exista esto del colectivismo, ¿no? O sea, porque al final nosotros creemos en la fuerza del individuo, en sus derechos y todos iguales ante la ley, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que hoy en día poder seguir hablando de las ideas de libertad sin que se malinterpreten? Y yo sé que es una pregunta quizás un poco complicada y compleja para nosotros abordarlo en este poco tiempo, pero sin duda, ¿cuál es el principal reto que tenemos como liberales para decir es que no somos conservadores porque no defendemos el colectivismo, pero tampoco somos socialistas porque creemos que hay cosas sociales en las que uno tiene que buscar la manera de resolver esos temas, ¿no? ¿Cómo se hace? En ambos casos, en el caso de Miguel Ángel, viéndolo desde el aspecto político, en el caso de Catalina, desde la propuesta de 20 en Venezuela. Bueno, es una pregunta realmente complicada, ¿no? Porque uno, yo más que hablar de malas interpretaciones, yo diría que hay distintas interpretaciones, ¿no? La libertad es un valor político que es compartido por todo el espectro de partidos en Venezuela y en el mundo. En líneas generales no habrá ningún partido que diga, no, a mí no me interesa la libertad de los ciudadanos. Lo que pasa es que cada uno lo interpreta de una forma distinta. Algunos, los más extremos, tanto por un lado como por el otro, terminan siendo iliberales, porque efectivamente imponen alguna idea de colectivo, bien sea a través del Estado, de la tradición o de o incluso en otras realidades distintas a la venezolana, incluso realidades de carácter tribal, se imponen sobre la autonomía del individuo. Ahora, dentro de lo que podemos llamar el espectro liberal, o sea, de las personas y tendencias políticas y organizaciones políticas que más o menos sí compartimos una cierta idea de libertad, podemos tener unas que son de carácter más conservador, más cercanas al lado conservador, y podemos tener otras que son de carácter más cercano al socialismo. En líneas generales, aquellas que son más cercanas al lado conservador dirán la libertad solo se puede constituir, solo se puede defender, solo se puede desplegar en la medida en que mantenemos una sana continuidad con la tradición, con el pasado, con nuestra historia, con las organizaciones ya existentes. Mientras que aquellas organizaciones que podemos decir tienen alguna idea de liberalismo, pero están más a la izquierda, van a pensar que es más bien desde el Estado, desde el cambio, desde la innovación, desde la ruptura con el pasado, que la libertad se puede alcanzar, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero a eso habría que añadir, no me voy a extender con eso ahora, toda una cantidad de consideraciones acerca de, bueno, qué es el ser humano, cuál es la naturaleza humana, de carácter biológico, cultural, bueno, pero es un debate realmente arduo y largo. Katy, en el caso de Venezuela, ¿cómo hacemos para...? ¿No tenías una pregunta más sencilla? Bueno, mira, fíjate, yo escuchando a Miguel, por supuesto, como dice él, una pregunta compleja y profunda que no se puede agotar en el tiempo que tengamos ni que estuviéramos 2 horas discutiéndolo solamente, ¿no? Pero yo sí quisiera hacer como varias acotaciones que son como los parámetros con los que yo trato de hacer mis interpretaciones, mis análisis. La primera que muchísimos de los partidos políticos aquí en Venezuela le ponen apellido a la libertad. Y entonces Miguel decía que todos los partidos de forma natural dicen que sí, que están a favor de la libertad, pero en algunos casos es la libertad económica, en otros la libertad X. O sea, siempre le ponen
como una parametrización que hace que su propuesta se enfoque específicamente o con más énfasis a un área nada más, y no a lo que nosotros estamos planteando, que es la libertad del individuo, la libertad sin apellido, la libertad con su concepto como completo como es. Eso por una parte. Lo otro, estamos en Venezuela. Venezuela tiene, además de todo este sistema terrible que ya hemos descrito hasta el cansancio, tiene una realidad social terrible, terrible porque venimos de una cantidad de años en una crisis económica y social muy dolorosa y muy dura, y con la migración y todo esto. Entonces es eh, incluso irresponsable hablar de propuestas de futuro y tal sin pensar en el presente. Y en ese sentido, nosotros en 20, una de las premisas con las que está definida Venezuela Tierra de Gracia, pero también el partido, es la solidaridad, pero una solidaridad desde la fortaleza. Es decir, no es una solidaridad de que, bueno, lo que pueda y vamos a ver para que te mantengas un poco menos peor en tu misma condición, sino desde mi fortaleza que he logrado ya avanzar en cuanto a mi prosperidad y a mi desarrollo, entonces yo puedo ayudarte para esa habilitación, para que tú también lo hagas en tus términos, en tu alcance, en la medida de tus capacidades o lo que sea, pero pensando siempre en eso, en que te voy a tratar de ayudar a salir. Entonces, con esas dos cosas en mente, lo que nosotros estamos planteando para el ciudadano, para el país, es una etapa que va a ser sumamente complicada, por supuesto, pero una vez alcanzada la libertad, tiene que implicar un apoyo, un acompañamiento, todo un componente que tiene que ver con lo social, que es lo que tú decías, sin tenerle miedo a los que nos critiquen por populistas, colectivistas o lo que sea, porque es que es la realidad del país y no la puedes Claro. borrar. Lo importante es que lo que hagas siembre unas bases para que eso no repita, para que no regrese, sino que tú vayas avanzando a medida que vas como cubriendo etapas y salvando escalones para que luego todos esos individuos sean capaces de seguir adelante por sus propios medios y no dependiendo de mi estado o de quien quiera que sea, de la iglesia, de quien sea. Entonces, esos son como los parámetros. Y por último, no iba a tocarlo, pero digamos, dentro del debate que se ha dado estos días en el país, el tema de no mezclar, y yo sé que no es fácil, pero tenemos partidos en el país que son eminentemente, sus raíces tienen que ver con su religión, que no mezclar lo que tiene que ver con una fe religiosa con lo que es una doctrina política, porque la doctrina política tiene que ver con el individuo, con la sociedad, con el desarrollo de una nación, con políticas públicas y se aplican a quien sea, Claro. del credo que sea, de la naturaleza que sea, de las características físicas que tenga, de lo que sea. Pero si tú te anclas en a partir de tu fe religiosa, desarrollar políticas públicas, probablemente vayas a ser más excluyente que todos estos movimientos de izquierda que supuestamente son igualitarios e inclusivos y lo que hacen es separar y segmentar la sociedad de tal forma que al final es un desastre que nadie entiende muy Claro. bien de qué se Bueno, trata. se me agotó el tiempo, pero quisiera preguntarles para cerrar si ustedes también consideran que la libertad siempre triunfa, ¿no? Y esto un poco hablando del tema de las ideologías y de lo que estamos tratando, si siempre a pesar de que quizás haya más dificultades en conseguir el objetivo, si siempre vamos a conseguir que las ideas de libertad son las que funcionen y son las que van a triunfar en las sociedades. No Si sé cuál quieres, de los dos quisieran comenzar. puedo responder yo de una vez. Vale, Estoy sí. convencida de que sí, por Ujú. eso sigo aquí. Es decir, al principio quizá la gente nos miraba como unos bichos raros porque, bueno, ni siquiera no nos sumamos a otro partido político, sino que empezamos a trabajar de la nada, de ser ciudadanos y de campaña electoral, etcétera. Y ahora, a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido dando cuenta que la gente también quiere lo mismo, también quiere libertad. Y cuando le hablas, cada vez es menos complicado hacerle ver
cuáles son esas ideas y cuáles son esas políticas públicas, y no voy a hablar de ninguna en particular, ni de tecnicismo, ni nada, pero en todos los ámbitos. Por supuesto, te consigues gente que está todavía anclada a un modelo y cree que regresar a ese modelo, que no es el chavista, pero que regresar a aquel modelo nos va a hacer salir del atolladero, pero cada vez son menos, porque te das cuenta de que por ese camino no es, y que es la libertad la que nos va a llevar a ese país de prosperidad que nosotros estamos construyendo. Gracias, William. Bueno, Descartes decía que la cosa mejor distribuida que existe es la razón, ¿no? La capacidad para razonar. Yo tengo profunda confianza en la capacidad de razonamiento de todos nosotros. Y yo creo en un sistema político y social en donde la gente pueda libremente opinar, pueda libremente discurrir, pueda tomar decisiones, y creo que una sociedad en donde eso es factible es una sociedad que se desarrolla mucho más que una sociedad en donde predominan sistemas de creencias o sistemas, digamos, de imposiciones estatales abusivas o excesivas. Entonces, en ese sentido, creo que la realidad mundial nos prueba que aquellas sociedades que efectivamente se rigen por este tipo de principios, privilegiando la libertad individual, sin duda alguna se desarrollan mucho más que las demás. Bueno, lamentablemente, como ya les mencioné, se me acabó el tiempo. Para mí hubiese sido un placer continuar hablando con ustedes, porque siempre aprendo y siempre es un rico debate el que se da. Pero agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, desearle un feliz cumpleaños a tu hija Daniela, a Katy también, Gracias. y por prestarnos un poquito a su mamá el día de hoy. Muchas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy aquí en Contigo Liberalmente. Chau, chau. Amigos, conversamos con Catalina Ramos y Miguel Ángel Martínez Meucci. Con esto vamos a un corte y ya venimos con más de Contigo Liberalmente aquí en RCR 750. Ya venimos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Amigos, seguimos aquí en Contigo Liberalmente de este jueves 9 de marzo. Y en este bloque vamos a hablar sobre una situación que está afectando a varios vecinos de Caracas,
Y para ello hemos querido invitar a Carlos Julio Rojas, como ustedes bien ya lo conocen, es coordinador del Frente Norte de Caracas, secretario adjunto del Colegio Nacional de Periodistas, seccional a Caracas, y bueno, periodista, que ya sé que lo han visto por ahí en las redes sociales, siempre está activo denunciando y tomando las denuncias de los ciudadanos. Y en esta oportunidad, Carlos, bueno, nos hemos enterado de una denuncia en la ciudad de que hay ciudadanos que tienen más de 6 meses sin el servicio de CanTV, ¿no? Pero este es uno de los temas que preocupan a los caraqueños, porque también sé que, y lo he visto en las redes sociales, el tema, por ejemplo, de las invasiones, principalmente en la Candelaria, es en donde más he visto particularmente yo los videos. Quisiera preguntarte cómo es o cómo está ahora mismo la calidad de vida de los caraqueños, específicamente en el norte de la ciudad. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. La situación de los caraqueños, no solamente en el norte de Caracas, sino en el municipio Libertador, es insufrible, porque vives, y lo describías, el caos de servicios públicos. La semana pasada realizábamos una protesta, tomamos las puertas de la sede de CanTV, porque hay zonas de Caracas que tienen hasta 6 meses sin el servicio de CanTV y sin el servicio de Internet ABA, a pesar de que pagan regularmente sus tarifas, las cuales actualmente están dolarizadas. Hoy la tarifa de ABA está alrededor de entre los 7 a los 15 dólares que los vecinos tienen que pagar, porque si no les quitan la línea. Hoy nosotros podemos decir responsablemente que entre el 35 al 40% de Caracas se encuentra incomunicada sin servicio de CanTV o servicio de ABA. Es decir, es una situación muy grave donde vivieron todo el tema de la pandemia, la gente ha tenido que trabajar de manera online y no lo ha podido hacer. Las personas de la tercera edad que tienen una pensión que no llega a los 10 dólares tienen que verse obligados a pagar estas tarifas dolarizadas por un servicio que no se recibe. Pero mucho más grave es que ante esta situación de que Caracas está incomunicada, trabajadores corruptos, con muchos casos anuencia de gerentes del propio presidente de CanTV, terminan extorsionando o cobrando vacuna a los caraqueños. Es decir, para solventar una pequeña falla de CanTV, uno de estos trabajadores inescrupulosos termina pidiendo 40 o 50 dólares. ¿Tú te imaginas el dinero que terminan extorsionando cuando se dan torres con 80, 100 apartamentos? Claro. Es decir, son cifras muy graves. Y te debo decir que hoy se venden líneas de CanTV nuevas o robadas con servicio de ABA hasta en 600 dólares. Es decir, es un negocio, un guiso, que en la protesta que hicimos en CanTV se lo dijimos a los gerentes. Aquí tenemos que el mayor general Jesús Aldana es el presidente de CanTV, un aviador. Es decir, CanTV no está volando, está totalmente estatizada, pero tenemos, en teoría, parece una sátira o una burla, un aviador como presidente de CanTV que no tiene ningún tipo de conocimiento. Y debo decir responsablemente una información que hoy me decían vecinos de la Candelaria, que llegaron representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela diciéndole que no tenían CanTV por culpa de mía, por culpa de Carlos Julio Rojas, porque yo hice saboteo y ese tipo de cosas. Lo único que yo hago como luchador social, como periodista, es denunciar, protestar para que los servicios públicos funcionen y denunciar los hechos de corrupción. Y esto va, y conectándolo, William, con todo el tema de la violación a la propiedad privada, porque nosotros hemos denunciado no solo en la Candelaria, sí, todo comenzó con la expropiación en su momento del Sambil de la Candelaria, pero ya desde el Frente Norte de Caracas llevamos estadísticas, denunciamos, acompañamos a los propietarios que defienden su derecho humano a la propiedad, donde hemos visto cómo estos focos de violencia e inseguridad, que son las invasiones, son ejecutadas por colectivos armados vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela y con apoyo, por omisión y por acción de altos jerarcas del gobierno. Esto no lo digo sin prueba, esto lo hemos mostrado en video donde aparece un diputado a la Asamblea Nacional Chavista, Rigel Sergen, reventando la puerta de un apartamento en la avenida Fuerzas Armadas, o la diputada Carmen Serpa, donde
su hijo está involucrado en la invasión de hoteles y del edificio Don Joaquín, donde intentaron quemar a los propietarios solamente por el hecho de pedir que les devuelvan su propiedad. Es decir, te hablo de estadística. El año pasado se dieron cerca de 70 intentos de invasión en el municipio de Libertador, en el 2001 casi un centenar. Y en muchos, te puedo hablar porque hace poco hicimos un trabajo con los amigos de CEDICE, con CITPAC, que es una organización colombiana española, y nosotros del Frente Norte, donde entrevistamos a víctimas, donde el 90% de las invasiones en Caracas están involucrados los colectivos, que ya que no les pueden dar un salario decente, porque muchos están en las nóminas del Estado, les dan la oportunidad de invadir, y puedes ver en pleno centro de Caracas, al lado del 6CPC, como un edificio en la esquina en la esquina entre Canónigos, puedes ver una edificación tomada que terminan ellos luego revendiendo o usufructuando. Sí. Carlos, hablando de toda esta situación que es verdaderamente dramática, entiendo que ustedes han protestado y le han pedido respuesta a las autoridades. Supongo que, como ya conocemos, ¿no? La respuesta ha sido el silencio total. Recientemente, de hecho, denunciaban que un grupo de colectivos también habían intentado invadir la sede del Colegio de Enfermería, que es un lugar emblemático, para sacar a la fuerza el mercado de hortalizas que opera adentro, ¿no? En ese sentido, yo cuando oigo todas estas situaciones que ocurren en el país, pasa algo muy común, y es que muchas veces o no nos enteramos y sentimos que no podemos hacer nada. ¿Cuál es el llamado que tú hoy le haces a la ciudadanía venezolana, no solamente a los caraqueños, sino a todos aquellos ciudadanos y quizás en el área metropolitana de los municipios vecinos, para que puedan colaborar en la denuncia y en la protesta para que esto pues llegue a tener una solución? ¿Cuál es el llamado que se le hace a la ciudadanía? Sí, como tú describías el caso, eso es un terreno propiedad de la Federación de Enfermeros, que fue donado en su momento hace 60, 70 años por la alcaldía de Caracas, donde llegaron colectivos armados de un colectivo llamado Pablo Allen Hijo, y a punta de pistola tienen tomado parcialmente este inmueble, y ahora tenemos incluso, y te digo la primicia, las pruebas de una posible nueva oleada de expropiaciones ejecutadas por el Ministerio de Vivienda. Devolvieron el Sambil luego de todas las presiones, negociaciones internacionales y la protesta de los vecinos, pero siguen recurriendo en el mal de las expropiaciones, que es arrebatarle sin ningún tipo de indemnización la propiedad a alguien que la trabajó. Entonces ahí hay un tema, una preocupación por parte de los vecinos, y la recomendación es: la propiedad sí se puede defender sin caer en la violencia. Nosotros tenemos un proyecto que es la Caracas Propietaria, donde a través de la denuncia, a través de la protesta, a través de la organización comunitaria, hemos logrado echar para atrás entre el 60 y 70% de los intentos de invasiones. Entonces, ¿qué es lo que le recomendamos a los vecinos? Organizarse, estar muy pendiente de quienes acceden a los barrios, a los edificios, que cuando vean un movimiento extraño estén invadiendo la propiedad de tu vecino. Eres tú, aunque el propietario no se encuentre, quien debe salir a denunciar y a protestar y a presionar a los entes gubernamentales para que realmente puedan desalojar o impedir la invasión. Y sobre todo recordando, y para aquí este programa lo escucha mucha gente que vive, venezolanos en el exterior, que se comuniquen con sus vecinos, para que sean los vecinos quienes estén pendientes de esa propiedad, porque otra estadística, el 25% de las propiedades en Caracas se encuentran vacías o cuidadas por familiares. Y sobre todo, ahorita que se está reanudando el censo de vivienda, advertir, como lo dijimos en 2019, que lo dijo Ricardo Meléndez, este censo iba a ser ejecutado por miembros de UIHE, por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, por miembros de colectivos, y eso no lo dijo Carlos Julio, eso es publicado por el propio ministro Ricardo Meléndez y las cuentas del Ministerio de Planificación. Entonces, ante esto, estar muy vigilantes, estar muy pendientes, porque esta información ellos la tienen, no es crear falsa alarma, sino veamos las estadísticas, veamos los videos, veamos los casos donde personas han perdido su propiedad, y en muchos casos el Ministerio Público no actúa, porque que es importante aquí es
la negligencia o el mirar para otro lado. Muy pocos casos a través de la presión social se ha logrado imputación, pero la realidad es que cuando el colectivo invade y gracias a la presión social se logra desalojar, que no es la gran mayoría de los casos, el colectivo, el invasor, no recibe ningún tipo de penas o castigo. Entonces, ¿qué dice la policía? Yo lo desalojo, pero él puede invadir otra propiedad. Recordando que el delito de invasión tiene penas de 5 a 10 años. Está tipificado en el Código Penal, en el artículo 471. Nosotros tenemos un hashtag que es invadir es delito. Porque realmente esto, aquí han buscado, la dictadura de Maduro, minimizar el delito de invasión, recordando algo, que lo decía un propio funcionario de alto rango de la SUNAVI, que es un elemento que en vez de ser mediador entre propietario e inquilino, ha fomentado las invasiones. Decía que el delito de invasión no estaba tipificado en Venezuela, y de eso tenemos video. Carlos, bueno, nada, decirle a la ciudadanía que denuncie, agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. Lamentablemente se me agotó el tiempo, pero vamos a seguir haciendo este seguimiento de estas denuncias para seguir siendo la voz de los ciudadanos y de los caraqueños. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad y recuerden, la propiedad es un derecho humano. Amigos, conversamos con Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas. Terminando esta entrevista, tenemos a un gran artista. Se nos ha complicado un poquito el programa, se nos han pegado las entrevistas, así que ya tenemos a Óscar Olivares, artista visual, ilustrador y conferencista, porque resulta que el mural de Por la Mar, hecho por él, viene siendo el cuarto arte con tapas más grandes del mundo, solo superado por Arabia Saudita, Dubái y Guatire. Óscar, bienvenido a Contigo Liberalmente. Y bueno, preguntarte, ¿cómo logras tú hacer el mural, el cuarto mural, con tapas más grandes del mundo? ¿Cómo se da esta inspiración y cómo lo has logrado? Bueno, muchas gracias, William, por la invitación. Muy emocionado por, bueno, compartir este espacio contigo. Es la primera entrevista, de hecho, después de que terminamos el mural hace apenas unos días. Y bueno, ha sido un gran reto. De hecho, este ha sido uno de los murales que ha tenido más dificultades, incluso te puedo decir, porque hemos hecho ya cerca de 10 murales a nivel nacional, si no me equivoco, en donde, bueno, hicimos el de Guatire también, que es el más grande del mundo, tiene ese primer lugar. Y hemos reutilizado ya tantas tapas a nivel nacional que hoy en día se está haciendo difícil conseguir tapas de ciertos colores por tantas que hemos utilizado. Entonces, fíjate, no conseguíamos, por ejemplo, tapas verdes, tapas azul claro, cuando en los primeros murales era sumamente fácil, ¿no? Okay. Y bueno, ya luego de superar estos obstáculos que se logran es gracias a la gente, porque uno como artista puede querer hacer muchos murales, pero en este caso, si la gente no recolecta las tapas, si no tenemos el apoyo de la alcaldía, si no tenemos el apoyo de la comunidad, es imposible. Entonces, gracias al apoyo de la gente, pues pudimos tener el material, y ya lo demás es mucho trabajo en equipo con los voluntarios, con los albañiles y este servidor, por supuesto, para dirigir todo y hacer de la obra una realidad. Óscar, también en el sexto lugar tienen el de Latillo, el mural de Latillo, ¿no? Pero una cifra que a mí me parece extraordinaria y una labor que a mí también me parece extraordinaria por el tema del medio ambiente, es que han logrado reutilizar al menos 1 millón, no sé si me equivoco, 1 millón de tapas, ¿no? ¿Cómo? Sí. Yo sé que te estoy preguntando mucho cómo lo logras, ¿no? Pero ¿cómo haces para conseguir 1 millón de tapas? Y también cómo coordinas el no solamente buscar las tapas, sino ya ir pensando en la idea para ese mural. ¿Cómo te inspiras tú? Sí, por supuesto. Fíjate que ayer hicimos un cálculo más específico y la cifra total de las tapas sería 1.064.000 aproximadamente, ¿bien? De lo que hemos logrado. Y bueno, como te decía, mucho trabajo en equipo. Cuando hicimos el primer mural, que fue en el Latillo, ese de Latillo con la ONG Ocospiri, ese mural nos sirvió de experimento también para saber cuáles son los colores que más predominan en el mercado venezolano. Y esto es muy importante porque no es igual en todos los países. En Venezuela puedes tener hasta 16 tonalidades diferentes de azul, mientras que en otros países no consigues eso. ¿Bien? En otros países quizás consigues más colores como la piel, más colores rojos, más colores amarillos, que quizás acá son un poco más raros. Claro. Entonces, una vez teniendo eso en cuenta, como artista puedo trabajar el diseño del mural tomando en cuenta esos colores que más se consiguen. Por ejemplo, en los murales que hemos hecho muy rara vez vas a conseguir morado.
porque es bastante complicado conseguir morado y rosado en las tapas en Venezuela. Puede que consigas alguna, pero no va a ser la mayoría. Okay. Entonces, tomar eso en cuenta me lleva a poder hacer el diseño del mural basado en una técnica puntillista, porque todo esto es puntillismo. Se trata de ver cada tapa como si fuera un punto de color, y cuando lo ves de esa manera, pues todo se hace mucho más sencillo. No te voy a decir que es fácil, pero se hace un poco más sencillo cuando, bueno, trabajas también con muchísima paciencia. Eso es lo más importante. Claro. Oscar, ¿cuál es tu siguiente proyecto? ¿Dónde va a ser ese siguiente mural? No sé si ya lo has pensado, si ya está en conversaciones. ¿Hacia dónde vas? Me imagino que si ya tienes el cuarto, también estás buscando el primero y quizás hasta, yo no descarto un récord Guinness. ¿Hacia dónde va el talento de Oscar Olivares? Sí, bueno, recuerda que ya tenemos ese primer lugar con el mural de Guatire, que es el más grande del mundo. No ha sido todavía certificado por Guinness por, bueno, unos costos que están asociados a eso. Sin embargo, estamos buscando eso. Pero ese mural supera en más de 100 metros cuadrados el que tiene el récord Guinness actual, que es el de Dubái. El próximo mural va a ser uno que vamos a hacer en Maracaibo, en la Casa Italia. Va a ser un mural más o menos de la misma proporción que el de Margarita, pero este va a ser muy especial porque va a ser el mural más alto que hemos hecho. Va a tener 8 metros de alto por 20 metros de ancho. Se van a utilizar cerca de 150.000, 160.000 tapas de botella. Va a ser bastante grande. Y bueno, de ahí en adelante vienen otros retos muy interesantes. Se están confirmando también proyectos para otros países, para Europa, para también América Latina. Así que bueno, muy pronto se van a enterar de todo esto. Oscar, en la coyuntura política que vive Venezuela, política y social que vive nuestro país, a veces las personas sienten que su talento se desdibuja, ¿no? En medio de la crisis. ¿Cuál es el mensaje que hoy tú le envías a esos jóvenes que son apasionados por el arte, pero que a lo mejor sienten que no pueden hacer, digamos, arte en la crisis que está viviendo el país? ¿Cómo superar esos obstáculos y hacer lo que te apasiona, que es el arte, y hacerlo en tu país, en Venezuela? Mira, es muy importante tomar en cuenta la situación que te rodea, ser consciente de ella para poder también trabajar en cómo tú puedes aportar algo a esa situación. Yo creo que eso es muy importante, pero también ser consciente del talento que tienes y saber que tu éxito, trascender, en este caso como artista, no va a depender de la situación que te rodea, sino cómo tú puedes marcar una diferencia en esa situación. Es decir, los artistas más grandes de la historia han vivido momentos muy difíciles. Y si no los vivieron en un entorno político y social, los vivieron en su vida. Y lo que marcó la diferencia es cómo pudieron tomar inspiración de esos momentos para hacer algo distinto. ¿Bien? Y además recordar que si eres artista, quizás estamos acá en Venezuela, pero nuestro campo de posibilidades no se limita a eso, gracias a que estamos viviendo una era digital, la era de las redes sociales, en donde puedes llegar a personas de todo el mundo. Es decir, a mí el año pasado me llegaron oportunidades en México, en Francia, en Arabia Saudita, y eso es porque personas de esos países vieron en internet el mural de Latillo que hemos hecho acá en Venezuela. Entonces, a veces menospreciamos qué tan grande puede ser algo hecho en Venezuela, y la verdad es que hay mucha gente viéndonos a través de las redes sociales. Así es. Tú mencionabas algo que yo comparto completamente, y es que la mayoría de los artistas o de los grandes artistas, sus obras han sido creadas luego de pasar por alguna dificultad. Tú ya llevas varias grandes obras. Quisiera, para cerrar, no quisiera irme sin hablar de lo que te inspiró desde el principio, ¿no? No ahora que ya, digamos, has ido construyendo este arte, sino cuando quizás eras un más joven y no veías la posibilidad de hacer algo tan grande, ¿no? ¿Cómo llegaste a este punto? ¿Cuál fue esa dificultad que te motivó a seguir luchando y a hoy tener el mural más grande del mundo con tapas? Mira, todo empieza en el año 2013. Estoy saliendo del colegio con unos amigos y dos tipos en moto nos asaltan. Algo que quizás le ha pasado a muchas personas, a muchos otros venezolanos, y a mí cuando eso me sucede, yo caigo en cuenta de todo lo que quizás estaba mal a mi alrededor. Y primero pienso en irme del país. Eso es lo primero que automáticamente me viene a mí, ¿no? Me quiero dedicar al arte, aquí no hay para vivir del arte, etcétera, etcétera. Y luego pienso, bueno, pero si está sucediendo esto en Venezuela, quizás yo a través del arte puedo mostrar un país diferente. No un país utópico, sino un país en donde el recurso más importante es el desarrollo de nuestros talentos. Y eso es lo que he buscado mostrar a través del arte. Entonces, ese primer momento negativo
a mí me marca, y no es que agradezco al tipo que me haya saltado, sino que le agradezco a Dios y a mi ser poder haberme mostrado una visión diferente de ese hecho y de las posibilidades que podía tener en ese entorno tan complicado como se estaba presentando. Así es, bueno, Oscar, agradecerte por dejar nuestro país en alto, por Gracias. seguir haciendo arte en medio de la coyuntura que vivimos y por hacerlo bien, ¿no? Yo siempre valoro a las personas que con su talento hacen un muy buen trabajo, porque es Así muy es. fácil quizás hacer algo que no te apasiona, pero dedicarte a lo que te apasiona y hacerlo bien es algo que no todo el mundo logra, así que nada, felicitarte, agradecerte y decirte que obviamente las puertas de Radio Caracas Radio y de mi persona están abiertas para mostrar tu talento y para seguir hablando de las cosas buenas de nuestro país. Muchas Muchas gracias por gracias. acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti y bueno, hasta la próxima. Amigos, conversamos con Óscar Olivares, artista visual, ilustrador y conferencista que tiene el mural de tapas más grandes del mundo y es venezolano. Así que apoyarlo, lo pueden seguir en sus redes sociales. Me faltó eso antes de irnos. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente que no te sigue vaya a ver tu trabajo? En Instagram, en TikTok y en Twitter, @OlivaresCFC. Ya saben, vayan a seguirlo y apoyar el talento nacional. Con esto nos despedimos, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy y recordarles que Contigo Liberalmente fue presentado a ustedes gracias a Salón Perfect Hair y al Paraíso Dental. De esta forma nos despedimos agradeciendo su sintonía e invitándolos para el próximo jueves cuando ofreceremos una nueva edición de Contigo Liberalmente. Les acompañó en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción José Ricardo Quijada y Jay Pacheco Cova, en los controles José Gregorio González y ante el micrófono quien les habla Williams Perdomo. Nos vemos el próximo jueves aquí en RCR 750. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.